días. Gracias a todos por su asistencia y por su puntualidad. Tratando de dar seguimiento al horario que he establecido para las pláticas del día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con una plática a cargo del doctor Eduardo Zúñiga Godoy, titulada en Ecocardiografía Básica y Extendida. Bueno, buenos días. Vamos a ver el tema de ecocardiografía fetal básica y extendida. Vamos a ver, iniciar por qué es importante incluir este tema en nuestro programa. La relevancia del tema es que la cardiopatía congénita se considera que es la malformación más común, incluso 6 veces más común que síndromes cromosómicos y 4 veces más común que defectos de tubo neural. Para estas dos patologías, como ustedes saben, hay para estas dos patologías, pues ya vimos el día de ayer que hay tamizaje, ¿no? Y bueno, pues también en pacientes con factores de riesgo de defecto de tubo neural, pues también hay una medida de tamizaje que es la transducencia intracraneal. Pero bueno, entonces por lo mismo, la cardiopatía congénita pues es mucho más frecuente que estas dos patologías y bueno, pues por lo cual se considera que es necesario hacer un screening también ecocardiográfico. La incidencia de la cardiopatía congénita es más o menos del 1% en los recién nacidos vivos y contribuye un 20% de muertes neonatales, así como 50% de muertes infantiles. Uno de los problemas con la cardiopatía congénita es de que se presenten pacientes que no tienen factores de riesgo. El 90% de las mamás que tienen un hijo con cardiopatía congénita pues no tienen ningún antecedente relevante. Otra cosa que es también importante es que el 50% de las cardiopatías congénitas se consideran de alto riesgo o críticas, según una nueva definición, en el cual estas cardiopatías, pues, ¿por qué se consideran de alto riesgo o críticas? Porque son las cardiopatías que es necesario hacer una intervención quirúrgica en el primer año de vida y también es importante tenerla contemplada de manera prenatal para el manejo inicial neonatal. Las cardiopatías críticas, pues es importante tener un diagnóstico precoz, hacer una evaluación serial y ver la evolución, porque hay ocasiones en que bueno, pues la cardiopatía puede progresar hacia un hidrops o alguna arritmia y bueno, pues ver si hay la posibilidad de terapia fetal, que son muy pocas las cardiopatías que son candidatas a terapia fetal. Otra cosa que es relevante es ver bueno, pues, cuáles son las cardiopatías que son ductodependientes, porque esto es importante al momento del nacimiento para el pronóstico. Y bueno, pues es muy importante saber el tipo de cardiopatía para planificar el nacimiento, saber si tienes un diagnóstico de cardiopatía congénita, pues hay ocasiones en que no tiene mayor problema al nacimiento y no sería necesaria una atención en un centro de tercer nivel. Pero hay ocasiones en que esta atención en centro de tercer nivel mejora el pronóstico, evita complicaciones y también lo importante es de que se asesora a los padres y se les da información de cómo va a ser la situación al momento del nacimiento y cuál va a ser el seguimiento que se le tiene que dar y posteriormente alguna posible intervención quirúrgica. Esto ya está establecido en ciertas revisiones en el cual bueno, pues, se evalúa cuál es el manejo perinatal que se le debe de dar a estos recién nacidos con cardiopatía congénita y bueno, pues establecen tipos de riesgo y recomendaciones. Entonces hay ciertas patologías como por ejemplo la anomalía de Epstein con hidrops, un ventrículo isquiémico clásico, que hay ciertas recomendaciones con respecto a la edad gestacional del nacimiento, al manejo inicial por neonatología y también que establecen que si no se hace este manejo, pues que obviamente el pronóstico va a empeorar. Otra cosa relevante es el impacto en el neurodesarrollo. Inicialmente se creía que este impacto en el neurodesarrollo de estos recién nacidos o de estos infantes con cardiopatía congénita tenía que ver con los tipos de cirugías que se les hacía de corrección. Pero se ha visto que pues estas lesiones o estos problemas del neurodesarrollo pues realmente es una exposición crónica de manera prenatal y bueno, pues también evidentemente sí influyen las intervenciones y reintervenciones. Entonces partiendo, como vimos el día de ayer, desde el primer trimestre, pues hay algunos marcadores que ya nos pueden decir en ciertos pacientes que posiblemente ni siquiera consideraríamos de alto riesgo, que hay un dato que nos dice que esta paciente es necesario hacer un seguimiento por ecocardiografía. Entonces se ha visto que la transducencia nuclear, aparte de estar relacionada con alteraciones cromosómicas,
se relaciona con defectos cardíacos mayores. Entonces hay revisiones que se incluyen específicamente pacientes que tienen la translucencia nucal aumentada, pero tienen un cariotipo normal y no hay ninguna otra alteración. Entonces su relación con lo que es la cardiopatía congénita. En este metaanálisis pues, se incluyen muchos pacientes, pero también pues, se ha visto que realmente el área bajo la curva para establecer un punto de corte para la TN y relacionarlo con alguna cardiopatía congénita en específico, la verdad es que sí es muy pobre. También el ducto venoso en el primer trimestre se ha visto, por ejemplo, en esta serie que en fetos con cariotipo normal vieron en todos estos estudios que cuando había una alteración del ducto venoso, 100% de estas series, que obviamente también son pocos pacientes, el 100% tenía defecto cardíaco. Entonces estos son dos parámetros que son importantes a evaluar. En esta revisión del doctor Tony Borrell del grupo de Barcelona, aquí establece puntos de corte con ducto venoso, tanto percentil arriba del percentil 95, la onda A reversa, y establecen cuál es la tasa de detección de una cardiopatía congénita, que va más o menos de un 35 a un 45%, incluso cuando aumentamos el punto de corte del IP del ducto venoso percentil 99, 98, 97. Y evidentemente pues también se trataron de hacer ciertas combinaciones, ¿no? El percentil arriba, la TN arriba del percentil 95 más el ducto venoso alterado. Entonces la relevancia de la ecocardiografía fetal es de que pues, nos va a ayudar a determinar la anatomía y la función cardíaca fetal. Va a ayudarnos a descartar la presencia de una cardiopatía congénita. Y algo que también es importante es establecer, si uno es muy evidente que hay una cardiopatía congénita, pues ver que no hay alguna anomalía cromosómica o alguna anomalía extracardíaca, si hay algún otro hallazgo. Y esto va a ser importante también para el pronóstico, porque no es lo mismo una cardiopatía congénita aislada, haya alguna anomalía extracardíaca o integrar alguna anomalía cromosómica. La detección teórica de una cardiopatía es de un 90 a un 95%, pero se ha visto que la detección real es de un 30 a un 40%. ¿Esto por qué? Porque pues, lo que pasa es que en muchas ocasiones en los países desarrollados el screening o la evaluación inicial pues lo realizan en muchas ocasiones técnicos. Posteriormente pasa a cargo de un materno fetal si encuentra alguna alteración, y posteriormente también los maternos fetales piden una evaluación por un materno fetal con un entrenamiento específico en la ecocardiografía avanzada. Entonces esto poco a poco se va a ir modificando y este porcentaje, bueno, pues en algunas revisiones se ha visto que es mayor, pero bueno, pues todo esto está implementado en base a las nuevas guías. Entonces se dice que en un corte de 4 cámaras aproximadamente hay una tasa de detección de cardiopatías de un 40%, que es prácticamente como que el corte estándar que se realizaría en un control prenatal habitual. Pero agregando los tractos de salida de los grandes vasos aumenta la tasa de detección un 30%. Entonces, a grandes rasgos, la población embarazada, el 90% va a ser de bajo riesgo para cardiopatía congénita. En estas pacientes, como en todas las pacientes, tenemos que hacer una evaluación de primer trimestre, y aquí podemos ver ciertos datos que nos pudieran orientar a que hay una posible cardiopatía congénita, como es la alteración de la translucencia nucal con un cariotipo normal o la alteración del ducto venoso. Si esto está normal, pasaría a un ecoestructural más los 5 planos de Jagger, que ahorita los vamos a ver, realizados en la semana 20-22. Y si esto llegara a ser normal, igual, bueno, pues se vuelve a evaluar en tercer trimestre. Si llegamos a detectar alguna alteración en la translucencia nucal o en el ducto venoso, esta paciente es candidata a una ecocardio precoz, la cual se realiza entre la semana 3 y 16. Esto ya se consideraría dentro del rubro de la ecocardio avanzada, que puede ser por vía transvaginal o transabdominal. Si detectamos una ecoestructural con alteración de alguno de los planos, también esta paciente es candidata a una ecocardiografía fetal diagnóstica por un personal entrenado en cardiopatías congénitas. Entonces, este sería el rubro de la mayoría de las pacientes que están en bajo riesgo. Ahora, las pacientes en alto riesgo, que se consideraría un 10% de la población, ahorita vamos a ver a quiénes consideramos de alto riesgo. Estas pacientes son candidatas directamente a un ecocardio precoz, independientemente que haya salido todo normal en el primer trimestre, entre la semana 13 y 16, y posteriormente a una ecocardiografía fetal diagnóstica.
Entonces, bueno, la ecocardia precoz no es parte del tema, pero se realiza entre la semana 3 y 16 y solamente es relevante saber que, bueno, pues prácticamente los mismos cortes que se pueden realizar en un ecocardio en el estructural son posibles realizarlos en esta edad gestacional de manera temprana. Entonces, vamos, si pueden participar con la aplicación, ¿cuál de las siguientes no es una condición de riesgo para cardiopatía congénita? Diabetes mellitus, cardiopatía congénita materna, cardiopatía congénita paterna o diabetes gestacional con hemoglobina glucosilada mayor de 6 en primer trimestre. Bueno, ahorita vamos a ver la tablita. Evidentemente los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son pacientes de riesgo para cardiopatía congénita fetal. El antecedente de que la madre haya tenido cardiopatía congénita también es una condición de riesgo, pero también, aunque en muchas ocasiones no se toma en cuenta el padre, también está considerado un porcentaje, que ahorita lo vamos a ver. La diabetes gestacional es la respuesta correcta, debido a que estos pacientes como tal no es una cardiopatía congénita la que está en riesgo, sino que se dice que esta paciente la vamos a revisar en tercer trimestre para ver una posibilidad de que existe hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto está establecido en esta guía que se publicó en el 2014 por la American Heart Association, en el cual establecen que hay condiciones de riesgo con factores maternos, la diabetes mellitus pregestacional, el riesgo absoluto de recién nacidos vivos que tengan una cardiopatía congénita es de un 3 o un 5%. Entonces estas pacientes de entrada son candidatas a hacer una evaluación cardíaca avanzada entre la semana 18 y 22. Como vimos, estos pacientes es la evaluación del tercer trimestre y únicamente establecen que se tiene que evaluar que no existe hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pacientes con antecedente de lupus, pero que tengan anticuerpos anti-Roger positivos, un 1 o un 5%. Y los mayores porcentajes también en esta tabla son hijo previo con bloqueo AB congénito, independientemente de que no tenga lupus, porque también puede estar presente, obesidad materna mayor de 40, pacientes con antecedentes de fertilización in vitro o ICSI. Estas pacientes igual son candidatas a verlas, posiblemente no en la cardio precoz, pero sí hacer una evaluación detallada cardíaca en el estructural. Y pacientes con antecedente de infección materna, igual son condiciones de riesgo, infecciones maternas como rubiola. Otra cosa es el consumo de medicamentos por la madre. De los más relevantes son pacientes que son hipertensas crónicas, que están tomando captopril, enalapril, que posiblemente no interrumpieron el consumo durante el primer trimestre. Y también pacientes, en la actualidad es muy común la utilización de fluoxetina, paroxetina, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina también se considera una condición de riesgo, anticonvulsivantes, AINES en el primer trimestre, litio también. Ahora, la historia familiar, cardiopatía congénita materna condiciona un riesgo de un 3 hasta un 18%, pero también la paterna, de un 2 a un 3%. Incluso un hermano con cardiopatía congénita también le confiere el riesgo, familiares de segundo grado y también un familiar de primero o segundo grado que tenga una cardiopatía congénita asociada a una alteración clínica con síndrome de herencia mendeliana. Ahora, dentro del factor fetal, lo más relevante es cuando vemos que hay una sospecha de alteración cardíaca. ¿A qué se refiere con esto? Posiblemente en un control prenatal habitual, un obstetra detecta un 4 cámaras que no se le hace normal. Entonces, por lo general, en este rubro de pacientes que son referidas, la mayoría, la mayor parte, el mayor del 40% va a tener una cardiopatía congénita en ese contexto. Otra cosa es, por ejemplo, si hicimos un primer trimestre en el cual vimos alguna alteración y ya se confirmó una alteración cromosómica, por lo general el 90% de los síndromes cromosómicos van a cursar con una cardiopatía congénita. Entonces aquí como pueden evaluar, por ejemplo, en este contexto, pues estos pacientes sí son candidatos a un ecocardio precoz y posteriormente a la ecocardio estructural. Estos puntos de corte de TN aumentado infieren un mayor riesgo de una cardiopatía congénita. Por ejemplo, si es una TN entre 3 y 3.4,
mayor a 3.5 o incluso mayor a 6, pues va aumentando exponencialmente el porcentaje de la probabilidad de una cardiopatía congénita. Los pacientes con embarazo gemelar monocoreal, hidróxido inmune, el antecedente de un primer trimestre de un ducto venoso reverso, o si se encuentra alguna alteración extracardíaca, por ejemplo una alteración renal, pues estos pacientes también es importante hacer una evaluación de cardio para ver que no existe una cardiopatía congénita. Entonces todo esto se empezó a implementar ya desde hace tiempo en este editorial del 2001 del Dr. Sigmund Jäger, en el cual propone aquí los 5 cortes que realizamos en la actualidad. En este momento, en el 2001, se propuso como una editorial y fue posteriormente hasta el 2008 que la ISUOC establece este statement en el cual establece qué es lo que constituye una ecocardio fetal. Entonces, bueno, pues estos son los parámetros que constituyen, que ahorita vamos a ver uno por uno. Como pueden ver, pues los autores son los principales que hablan sobre la ecocardiografía fetal y bueno, pues ahorita actualmente ya más que nada hablan mucho de la ecocardiografía avanzada y funcional. Posteriormente, bueno, pues esto fue en 2008 y ya en 2013 ya se establece como tal una guía de práctica clínica de cómo debe de ser un screening de cardiopatías. El principio básico son los 5 planos de Jäger, pero hay ciertas especificaciones que tenemos que tomar en cuenta. Curiosamente, en el 2013 se publica esta guía de ISUOC, pero a la vez también la Sociedad de Ultrasonografistas de Estados Unidos, en conjunto con el Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, también publican su guía, que realmente es el mismo principio. Y otra guía que también es muy importante es esta de la American Heart Association, en el cual establece pues diagnóstico, tratamiento y las pacientes, sobre todo esta tabla de riesgo de quién debe ser candidato a una ecocardio. Entonces, en la evaluación cardíaca fetal establecido nos vamos a basar en la guía de ISUOC y bueno, pues el principio son estos 5 cortes que los vamos a ver, los vamos a ir viendo uno por uno, en el cual el primer corte se trata del situs visceral. Entonces debemos iniciar nosotros nuestra evaluación a nivel del abdomen y establecer, bueno, inicialmente tenemos que ver cuál es la posición fetal y en base a esto poder establecer si la paciente tiene un situs o litus, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues tenemos que ver siempre que la cámara gástrica va a estar del lado izquierdo y al igual que la aorta descendente y la vena cava inferior del lado derecho. Pero es importante establecer esto porque posiblemente pues uno diga, no, pues es que ya vi la cámara gástrica, entonces es el lado izquierdo. Pero todo depende de la posición fetal. Hay ocasiones en que pues no lo tomamos mucho en cuenta para hacerlo rápido. Bueno, ahí está la cámara gástrica, es el lado izquierdo, me subo y ahí está el corazón. Pero posiblemente esta cámara gástrica realmente no estaba en el lado izquierdo y estaba del lado derecho. Entonces, esto es muy importante determinar la posición fetal y en base a esto establecer qué lado es derecho y qué lado es izquierdo. Posteriormente, ascendemos en el corte axial del abdomen y nos vamos hacia el corte de 4 cámaras, en el cual este corte es importante establecer lo que es el eje cardíaco. Ya de entrada, si nosotros vemos que un eje cardíaco está alterado, nos hace sospechar de que hay que revisar bien el corazón porque posiblemente hay una cardiopatía congénita. Inicialmente, bueno, pues también evaluar que no exista derrame pericárdico, principalmente que no sobrepase lo que son los ventrículos, que las cavidades sean simétricas, como podemos observar, ventrículo-ventrículo y aurícula-aurícula, que no haya una diferencia marcada de los tamaños, establecer cuál es el lado derecho, van a moderador del ventrículo derecho y por lo general el ventrículo derecho pues es anterior. Entonces esto es importante establecerlo, ¿por qué? Bueno, pues porque posiblemente nosotros digamos, no, pues este es el ventrículo derecho nada más porque es anterior, pero hay que ver la morfología y hay que ver que pues, si este presenta la banda moderadora, porque puede ser que el ventrículo derecho pues esté del lado izquierdo realmente, y el ventrículo morfológicamente derecho. Y establecer que las venas pulmonares pues tienen un arribo a la aurícula izquierda. Como pueden ver en este corte, bueno, pues este es el lado izquierdo, ¿sí? El ventrículo derecho es anterior y este es el ventrículo izquierdo. Aquí está la aorta descendente y esta es la aurícula izquierda y llegan lo que son las venas pulmonares. Dentro del mismo corte de 4 cámaras, que pues sí es muy importante porque evaluamos otras cosas como son las válvulas AB, tiene que haber una implantación y función normal de las válvulas AB, por lo general están casi simétricas, se tiene que ver la cruz intacta, que es uno de los datos más importantes ya que el canal AB es una de las cardiopatías más comunes, y también evaluar el ritmo, que el ritmo sea un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca adecuada, puede ser que haya extrasístolas, puede ser que depende también de la gestación a la que se evalúe. Es normal que en un segundo trimestre encontramos de repente que hay ciertos episodios de bradicardia
y que la contracción sea sincrónica también. Para el corte de 4 cámaras, vamos a ver que ISUOC establece que es importante la aplicación del Doppler Color, y ahorita vamos a ver los motivos por qué, que posiblemente nos considerarían que ya aplicar Doppler ya es algo avanzado, ¿no? No todos los equipos lo tienen, pero es muy útil porque nos disminuye el tiempo y también pues, porque nos asegura que exista un septum íntegro. Posteriormente, bueno, pues ya el tercer corte de salida de la aorta, o considerado también 5 cámaras, como habíamos dicho, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y aquí vemos la salida de la aorta. La aorta sale del ventrículo izquierdo, se continúa con el septum del ventrículo izquierdo, tiene que haber una continuidad aquí en esta línea, porque hay ocasiones en que aquí podemos detectar defectos interventriculares perimembranosos. Se cruzan un 90% con la arteria pulmonar que viene de acá de este lado, que ahorita vamos a ver en el siguiente corte, y los diámetros de ambos tractos de salida o ambos grandes vasos deben de ser similares. La válvula aórtica debe tener una apertura normal y el flujo aórtico también debe de ser normal. Como saben ustedes, este vaso, pues al observar su trayecto, no se bifurca por lo general. La salida de la pulmonar, como habíamos visto, bueno, pues la misma paciente, la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Como ven aquí la salida de la arteria pulmonar, esta es la aorta, se cruza 90 grados de salida de la pulmonar, vemos que está funcionando adecuadamente la válvula de la arteria pulmonar, el diámetro pues es casi similar al de la aorta y debe haber un flujo normal y también pues vemos que este vaso se bifurca, ¿no? En estos dos. Vamos a ver. Entonces con eso también podemos establecer que es la arteria pulmonar. Ahora, todas estas características son importantes porque no nada más es decir, este es el ventrículo derecho, entonces este vaso de seguro es la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque puede salir de ahí la aorta, ¿sí? En ciertas cardiopatías. Entonces, por eso es importante tener todas las características. O sea, nada más decir el ventrículo derecho es anterior, hay que ver que sea la morfología del ventrículo derecho y que el vaso que emerge de este ventrículo realmente sea el vaso con las características distintas. El 3 vasos y tráquea, bueno, pues identifica 3 vasos, la localización de los vasos es correcta. Este paciente es diferente a los otros videos, pero bueno, pues siempre tiene una secuencia. Ok, entonces es pulmonar, aorta y vena cava superior. El tamaño de los vasos debe de ser correcto. Y hay una convergencia en forma de V y el flujo también anterogrado en ambos vasos. Ahorita vamos a ver la aplicación del Doppler Color. Entonces también hay cortes adicionales que evidentemente no son parte de la ecocardiografía básica ni de los 5 cortes propuestos por Jagger, pero bueno, pues como podemos ver aquí es la emergencia de las venas cavas hacia la aurícula derecha y es importante también porque esto nos ayuda a establecer qué es la aurícula derecha la que estamos observando y no precisamente más porque está del lado derecho del feto. También la evaluación de lo que es el arco aórtico y el arco ductal, que ahorita va a aparecer aquí en esta imagen, este es el arco ductal, y bueno, pues la aplicación del Doppler Color. Otros cortes, bueno, pues es el eje corto alto de los tractos de salida, que lo podemos observar en este video, el tracto de la arteria pulmonar, y el eje corto bajo de los ventrículos. Evidentemente, pues estos son ya parte de una ecocardio avanzada. Y bueno, el Doppler Color es muy importante porque es una parte integral. Entonces, hay ocasiones en que facilita la visualización, aumenta la precisión, es muy útil en pacientes con obesidad y reduce el tiempo de exploración, sobre todo ver la integridad del septum, ver los trayectos de salida y, importante también, el flujo, si es anterógrado, si hay una insuficiencia de alguna válvula, o también, bueno, pues ver las cardiopatías que son ducto dependientes, ¿no? Ok, entonces una pregunta, ¿cuál de las siguientes cardiopatías no es detectable así como tal en el corte de 4 cámaras?
Ok, muy bien. Sí, evidentemente la tetralogía de Fallot, evidentemente puede haber algún dato que sugiera una sospecha de que hay una alteración, por ejemplo, en el ventrículo derecho, pero es muy importante tener los tractos de salida para ver el alargamiento de la aorta y ver otros datos que son ya más sugestivos de lo que es la cardiopatía de tetralogía de Fallot. Evidentemente estas dos sí son detectables en lo que es el corte de 4 cámaras y también lo que es la displasia tricuspidea. No todas se detectan en 4 cámaras. Entonces, en ese caso, sería tetralogía de Fallot, pero algunas series no las vas a ver. Sí, sobre todo las perimetrales. Esta tendría, podría ser doble puerta, sin duda tetralogía de Fallot, pero C y B, dependiendo del tipo de C y B, no las vamos a ver. Claro. Lo que son las cardiopatías congénitas detectables en el corte de 4 cámaras, como comentaba el doctor, bueno, los defectos septales ventriculares, principalmente los de la porción membranosa y apicales, lo que es el canal AB, anomalía de Epstein, el ventrículo izquierdo hipoplásico y el ventrículo derecho hipoplásico, dentro de las más comunes. Y ya lo que es los tractos de salida, por lo cual es muy relevante que se realice este corte, porque aumenta un 30% la tasa de detección, pues puede ser ya el defecto septal perimembranoso, ya como tal evaluar una posible tetralogía de Fallot, un doble efecto de salida, transposición de grandes vasos, posiblemente también un trombo arterioso. Las cardiopatías congénitas más comunes en grandes rasgos es C y B en un 30%, canal AB 15 a 20, ventrículo izquierdo hipoplásico un 15%, tetralogía de Fallot un 10% y transposición de grandes vasos en un 10%. Con estas cardiopatías, que pues la realidad es de que al menos estas 5 son en teoría fáciles de detectar con estos cortes, pues prácticamente estamos abarcando ya un 80% de las cardiopatías más comunes. Entonces vamos a ver unos casos clínicos. Este es el caso número 1. Si pueden observar el video y ahorita vamos a ver qué probabilidad o qué posible cardiopatía consideren que sea. Ok, entonces, ¿cuál sería la posible cardiopatía congénita que evaluamos en estos cortes? Excelente, muy bien. Entonces, como vieron en el video, la respuesta correcta es anomalía de Epstein. Ven, el corazón está pues, totalmente desplazado. Y bueno, pues vieron ahí que se realizó un zoom, aquí se ve la integridad de lo que es el ventrículo, del septo interventricular. Vemos la aurícula derecha, que algunos comentan que tiene una forma aneurismática, está aumentado, dilatada la aurícula derecha. Y como pueden observar lo que es la válvula, la implantación de la válvula es más apical. La apical se refiere con respecto a la latidos del corazón. Y también está relacionado con que, bueno, pues parte incluso de la aurícula está adentro de lo que es el ventrículo. Entonces, algunos consideran que también denominan signo atrialización del ventrículo derecho. Entonces, este otro video. En este feto todo está normal, están solitos. No tiene ningún problema de alguna relevante de lo que se añade. ¿Cuál es la posible cardiopatía congénita en este video?
Como podemos observar, bueno, en otro video aquí se ve la aorta descendente, este es el lado izquierdo, muy evidente. Aquí vemos que el flujo está adecuado en esta porción, pero en esta porción no. Entonces esto es el ventrículo derecho. Entonces ventrículo derecho hipoplásico. La función del ventrículo izquierdo es normal, está abajo de esto. ¿Pueden apagar la luz de aquí enfrente, por favor, para que se vea un poquito mejor el video? Esta paciente se vio recientemente en el cubículo de defectos y ahorita ya está en seguimiento en el cubículo de... ¿Pueden apagar tantito la luz de enfrente, por favor? En la pantalla para que se pueda ver mejor el video. Exacto. Es el mismo, o sea, es el mismo caso. Los dos videos. ¿Qué opinan de este caso? ¿Cuál es la posible calipatía congénita? Vimos un caso de anomalía de Epstein previamente, pues estaba un poco difícil que les pusiera otro. Anomalía de Epstein no es. Y pues realmente digo, ahí la realidad es que posiblemente sí se pudo haber dado que fuera anomalía de Epstein, cortación aórtica y tetralogía por otros, ¿no? Es una displasia tricuspidia, es el diagnóstico diferencial de la anomalía de Epstein. Aquí, como pueden observar, habíamos comentado que la aurícula derecha está aumentada de tamaño, se ve como aneurismática, pero la característica principal es de que la inserción de la válvula tricuspidia no está más apical o muy diferente. De hecho, esto es una inserción normal. Podemos ver que la válvula pues, está un poquito más ecogénica, consideraría más displasia. Entonces, aquí en este caso se debería de sospechar de una displasia tricuspidia. Evidentemente, aquí con estos videos vamos como hacer un ejercicio de ver, pues posiblemente sea esto. Obviamente necesita una evaluación más extendida, pero para que al menos vaya dirigido un poco más el diagnóstico y no hacer menos algunos diagnósticos. Entonces, algo también relevante es que una vez que nosotros detectamos una caliopatía congénita, considerar que el 10% son aisladas, pero si acaso se llega a detectar alguna, también considerar que pues, están asociadas con malformaciones extracardíacas en un 30 o 40%, al igual que anomalías cromosómicas de un 15 o un 40%, y bueno, evidentemente las principales que hacemos el tamizaje en lo que es el primer trimestre. Hay algunos artículos que nos hablan de la discordancia entre lo que es el diagnóstico prenatal y el diagnóstico postnatal. Esta publicación es de 2016, en el cual aquí vieron diagnósticos prenatales de 2.130 fetos y hubo 1.258 nacimientos, de los cuales 368 hubo discordancia en el diagnóstico. Pero aquí lo más importante es
Bueno, pues la discordancia del diagnóstico realmente influyó en lo que es el tratamiento inicial al nacimiento o en el pronóstico que le habían dado a los padres. Y bueno, lo relevante es de que de estos 368 casos, en 129, que fue el 10.3%, sí tuvo un impacto en la severidad de lo que se había esperado o lo que se había establecido con respecto al pronóstico. Este estudio es muy interesante porque realmente estos diagnósticos pues no eran hechos por radiólogos, ni obstetras, ni técnicos en ultrasonidos, sino eran ya vistas por materno-fetales y también con entrenamiento en ecocardio avanzado. Entonces, a manera de conclusión, lo que podemos ver es de que la ecocardiografía fetal, en la teoría, tiene una tasa de detección del 90% de las cardiopatías congénitas. Es importante recalcar que pues, se hace estamizaje para cromosomopatías, incluso para también efectos de tubo neural, y pues es muy importante también un tamizaje para cardiopatías congénitas. Y bueno, como saben, en nuestro país es una alta incidencia de diabetes y eso es una condición de riesgo de entrada. La relevancia de hacer un diagnóstico oportuno es de que evaluar qué paciente sí es necesario que se traslade para que tenga un nacimiento en tercer nivel, que se optimicen las condiciones de nacimiento. Y también otra cosa muy importante es de que si la cardiopatía fue aislada y va a ser necesario realizar una intervención al nacimiento, una asesoría adecuada de los padres y hablarles también del pronóstico neonatal, o sea, si la cirugía únicamente va a ser paliativo o qué tipo de cirugía se va a realizar. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, Pero muy bien, que han gustado muchos casos, está muy didáctica. Gracias. Felicidades. Creo que algo que es muy importante en cuestión de la detección. Algo que es muy importante en cuestión de la detección de cardiopatías congénitas es que siempre sigamos un sistema secuencial para diagnosticarlas. Nunca podemos avanzar un paso si no tenemos el otro bien claro. Es decir, si no tenemos la lateralidad bien establecida, no podemos sacar el situs, ¿no? Como bien lo dijiste. Y si no tenemos el situs, no podemos avanzar a 4 cámaras porque no sabemos dónde está el lado derecho, dónde está el lado izquierdo. Después de eso, tenemos que ver la concordancia atrioventricular. Si realmente el atrio derecho se comunica con un ventrículo derecho o si el atrio derecho está comunicado con un ventrículo izquierdo. Por eso tenemos que tener muy clara la morfología de los ventrículos y posteriormente, bueno, ya vamos a los cortes de los tractos de salida, al corte de 3 vasos y al corte de 3 vasos con tráquea. Ese es muy importante porque estamos viendo un aumento muy importante en el arco aórtico derecho. Hay muchos arcos aórticos derechos que no son diagnosticados y tienen una implicación muy importante porque estos pacientes pueden tener de lesión del 22q11.2 o síndrome de DiGeorge. Entonces, el que uno haga el diagnóstico de un arco aórtico derecho, nada más por ver la posición del arco aórtico en relación a la tráquea, puede ser muy importante porque podría tener una implicación genética. Entonces, el corte de 3 vasos con tráquea es extremadamente importante. Ahí también en ese corte podemos ver pues, la subclavia derecha aberrante o la subclavia izquierda aberrante, dependiendo del tipo de arco aórtico que tenga, ya sea si es derecho o es izquierdo, una u otra, ¿no? Y otra cosa que yo creo que en el futuro es de las cosas que se van a integrar a la revisión de la ecocardiografía básica es que vamos a tener que empezar a hacer Doppler de los tractos de salida, porque muchos de los ventrículos izquierdos hipoplásicos a veces los vemos en 4 cámaras y a veces si es en una etapa muy temprana se puede ver normal en 4 cámaras, pero al momento de hacer el Doppler del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se hace un Doppler pulsado, podemos ver una velocidad muy alta. Entonces esos pacientes que tienen una estenosis aórtica importante, crítica, a veces los podemos identificar en etapas tempranas, pero no se va a ver todavía en 4 cámaras el ventrículo izquierdo hipoplásico. Es por eso que probablemente de las nuevas recomendaciones que vengan en ISUO es que se agregue el Doppler pulsado de los tractos de salida tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces yo creo que esas van a ser una de las nuevas normas que se van a tomar un poquito más hacia el futuro.
Gracias.